El rostro de mi padre, iluminado por las luces tenues del salón de baile, era un retrato de satisfacción presuntuosa. Levantó su copa de champán, brindando por su hijo, el niño dorado. La música se elevó, la multitud aplaudió y, de repente, todo cambió. Los focos agudos y oficiales barrieron la sala, cortando la alegría fabricada. La música vaciló. Un hombre con un traje oscuro, un auricular enrollado detrás de la oreja, entró con una concentración inquietante. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que se fijaron en mí. Ignoró a todos los demás, caminando en una línea recta e inquebrantable hacia mi mesa. Se inclinó, su voz un trueno silencioso en el repentino silencio. Comandante, el presidente está en la sala de situación. Le necesita inmediatamente. Observé cómo la sonrisa de mi padre no solo se desvanecía, sino que se desmoronaba por completo en una máscara de incredulidad. Apenas 2 horas antes, la recepción para mi hermano Mark estaba en pleno apogeo. Él es un abogado corporativo de gran éxito, y el evento era un testimonio de su éxito. Era una opulenta celebración en un club de campo diseñada para impresionar. Mi padre, el coronel Jensen, retirado. Un hombre que llevaba su antiguo rango como una segunda piel y estaba obsesionado con las demostraciones públicas de éxito, dio un golpe a su vaso para un brindis no programado. Brilló mientras elogiaba el matrimonio de Mark como una fusión estratégica, otra victoria en una vida llena de ellas. Entonces sus ojos se posaron en mí, parada tranquilamente con mi impecable uniforme del servicio militar. Hizo un gesto despectivo en mi dirección con su copa. Y aquí está mi hija Sara, anunció en voz alta. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Solo una soldado atascada en alguna oficina polvorienta del Pentágono, moviendo papeles. La puñalada acertó, seguida por el remate que le dio directamente a Mark para que toda la sala lo oyera. ¿Cómo vas a igualar este tipo de éxito, cariño? Una ola de incómodo y educado silencio invadió la sala. Era una sensación familiar. Ese rubor de vergüenza, la calma fingida en mi rostro mientras una tormenta se desataba en mi interior. Nunca era suficiente. Los años de sacrificio, las noches sin dormir, el peso de mis responsabilidades, todo fue borrado y reducido a un remate sobre mover papeles. Mi valor era invisible porque no venía con una bonificación de 6 cifras ni con una oficina con esquina. Era la misma historia, solo un capítulo diferente. Los años de sacrificio, las noches sin dormir, todo fue borrado y reducido a un remate sobre mover papeles. Varios de mis colegas, a quienes había invitado por cortesía profesional, se movieron incómodamente en sus asientos. Conocían una fracción de la verdad, e incluso eso fue suficiente para que reconocieran la profunda ignorancia de sus palabras. Él se rió, disfrutando de la risa educada y forzada de los invitados. No tenía idea de que no solo estaba insultando a su hija. Estaba burlando a un activo de seguridad nacional de nivel 1 en una habitación con una docena de personas que tenían autorizaciones de seguridad para comprender la represalia que se dirigía hacia él a 100 km/h. Tienes que entender las 2 vidas que estaba viviendo. Para mi padre, mi vida era una simple obra de teatro de un solo acto. En ella, mi hermano Lucas era la estrella, el brillante abogado corporativo cuyas victorias siempre estaban al frente y al centro. Su rostro aparecía en la revista de negocios local. Su nombre estaba en el membrete de una prestigiosa firma, y su salario de 6 cifras era un tema de conversación frecuente y orgulloso en las reuniones familiares. Mi padre enmarcaba los artículos sobre la última victoria judicial de Lucas, y los colgaba en su estudio junto a sus propias condecoraciones militares. Eran pruebas tangibles del legado Jensen, una historia de éxito a la que podía señalar, un reflejo de su propia ambición. Mi historia, a sus ojos, era una nota al pie de página. Mi carrera militar no era una fuente de orgullo, sino una buena y pequeña fase por la que estaba pasando. Me presentaba a sus amigos con una risa condescendiente, llamándome Sarge, un apodo intencionalmente diminutivo. Sabía que yo era capitana, pero Sarge sonaba más pequeño, menos importante y me mantenía firmemente en mi lugar como la hija menor. Era una palmadita verbal en la cabeza, un recordatorio de que mi mundo era pequeño e insignificante en comparación con el mundo real donde Lucas estaba dejando su huella. Recuerdo una cena dominical con perfecta claridad. Fue una semana después de que Lucas ganara un importante caso civil. Toda la comida fue una vuelta de victoria para él. Mi padre brindó por él.
Mi madre elogió su astucia, y mis tías y tíos se aferraban a cada detalle de su alegato final. Yo acababa de recibir una felicitación formal por excelencia logística en una operación conjunta, una tarea increíblemente compleja que había ahorrado millones al Departamento de Defensa y había evitado un catastrófico fallo de equipo en el extranjero. Cuando hubo una breve pausa en la conversación, lo mencioné en voz baja. Mi padre hizo una pausa, con un tenedor lleno de ternera asada a medio camino de su boca. Me miró con una expresión vacía en el rostro antes de que se suavizara en una mirada de divertida piedad. Bueno, ¿no es eso agradable?, dijo palmeando mi mano. Cada ejército necesita contables, supongo. La mesa continuó. El momento había pasado, pero para mí cristalizó todo. La felicitación en mi bolso se sentía como una roca, algo pesado e inútil. Vi entonces que sin importar lo que lograra, mis logros siempre serían medidos contra los de Lucas. Y a sus ojos nunca estarían a la altura. Mi mundo de servicio, de deber, de responsabilidad silenciosa e inmensa, era solo contabilidad, un pasatiempo, un fracaso en despegar. Mientras mi hermano volaba a la estratosfera, ese era el mundo que veían. El mundo real, mi mundo, no tenía ventanas. Era una habitación estéril y a prueba de sonido en lo profundo del subsuelo, un lugar conocido solo como una instalación de información clasificada compartimentada o SCIF. La única luz provenía del frío resplandor azul de un mapa holográfico masivo que dominaba el centro de la sala. El único sonido era el suave zumbido de los servidores clasificados y las voces urgentes y susurradas de los analistas hablando en código a través de canales seguros. No había fotos familiares aquí. No había elogios ni brindis vacíos. Solo estaba la misión aquí. Yo no era Sarge. Era Oracle. Y no estaba moviendo papeles. Era la comandante operativa de una fuerza de tarea conjunta, una unidad fantasma que no existía oficialmente. Mi trabajo era ver patrones que nadie más podía. Conectar susurros de inteligencia de todo el mundo y convertirlos en una estrategia procesable. Dirigía activos, satélites, drones y equipos en tierra con una palabra tranquila o un gesto sutil en la pantalla holográfica. El peso de ello era inmenso. Un solo error de cálculo podría tener consecuencias que se leerían en los libros de historia. Recuerdo estar parada ante ese mapa. El destino de un grupo de portaaviones en el estrecho de Hormuz dependía de mi análisis. Una voz desencarnada crujió por el intercomunicador, clara y nítida. Oracle CENTCOM informa de una amenaza en desarrollo en el estrecho. Necesitamos tu evaluación de la amenaza para el Consejo de Seguridad Nacional de inmediato. Respiré hondo, señalé 3 puntos distintos de luz en el mapa y di mi evaluación con calma, exponiendo las probabilidades, los riesgos y el curso de acción recomendado. Detrás de mí estaba el general Thompson, un oficial de 4 estrellas curtido cuyo respeto silencioso valía más que 1000 cumplidos vacíos de mi padre. Escuchó toda mi presentación sin interrupción, sus ojos fijos en el mapa. Cuando terminé simplemente asintió sombríamente. Lleve esto a la Casa Blanca, le dijo a su ayudante, su voz baja y seria. Esta es una presentación de nivel A+. En ese mundo mi palabra no solo importaba. Podía cambiar el equilibrio de poder global. Solo había una persona que parecía sentir la aplastante dualidad de mi vida. Mi primo Liam, un profesor de historia de secundaria, que veía el mundo en tonos grises. Mi padre no podía comprender. Nos reunimos para tomar un café la semana antes de la boda. Me vio remover mi taza, con los ojos distantes. No presionó ni indagó. Simplemente observó. ¿Sabes?, dijo casualmente con una pequeña y conocedora sonrisa en su rostro, para un empujador de papeles, nunca pareces estar en la misma zona horaria 2 veces. Le devolví una pequeña y cansada sonrisa. No podía contarle sobre el SCIF, sobre el nombre en clave, sobre el inmenso y asfixiante peso de todo, pero en sus ojos, vi algo que nunca vi en los de mi padre hasta el final. Vi que sabía que había más en mi historia. No necesitaba los detalles. Simplemente me veía a mí. Ese silencioso momento de reconocimiento fue un salvavidas en el solitario espacio. Durante años dejé que tuvieran su narrativa. Mi juramento y la naturaleza clasificada de mi trabajo exigían mi silencio. Pero esa noche, mientras estaba sentada allí con mi uniforme, me di cuenta de que mi silencio ya no se trataba solo de seguridad.
Se había convertido en un escudo para su ignorancia. Y una tormenta estaba a punto de arrancar ese escudo. Nunca planeé una confrontación. La venganza era un lujo que mi mundo no podía permitirse. Una indulgencia emocional desordenada que creaba puntos ciegos. Los puntos ciegos eran fatales. Mi estrategia era más simple, más fría. Era una estrategia de resistencia y compartimentación. Una disciplina silenciosa que había perfeccionado durante una década viviendo dos vidas completamente separadas. La tormenta que venía no tenía nada que ver con mi familia. Simplemente se encontraron en la orilla cuando llegó el tsunami. El primer temblor llegó el día antes de la boda. Estaba en una videollamada segura con el general Thompson, su rostro una máscara pixelada sombría en mi portátil cifrado. Mientras hablaba, yo estaba doblando meticulosamente mi uniforme de gala. El contraste entre la tarea doméstica y la crisis global me pareció casi surrealista. Oracle, la inteligencia que señalaste está escalando, dijo su voz tensa. Estamos pasando a la condición 2. Te necesito en espera. Hizo una pausa, sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo. Sé que tienes compromisos familiares, pero si pasamos a la condición 1, serás la primera llamada. Estaré disponible, señor, respondí, mi voz siempre uniforme. En la boda, me moví a través de los movimientos. Sonreí para las fotos, felicité a la novia y escuché las interminables historias de mi padre sobre sus triunfos empresariales. Pero bajo la calma exterior, estaba realizando un diagnóstico constante y silencioso. Cada pocos minutos metía la mano en mi bolso de mano, mis dedos encontrando la superficie fría y lisa de un dispositivo de texto seguro. Durante el brindis de mi padre, una única vibración silenciosa pulsó contra mi palma. Debajo de la mesa, miré hacia abajo. La pantalla brilló con letras mayúsculas en blanco y negro. Estado, decía. Esperando orden de ejecución. Respiré hondo y steady, el aire sabía a metal. En ese instante la picadura de las palabras de mi padre, la risa condescendiente, todo se evaporó. Se convirtió en ruido de fondo. El mundo fuera de ese salón de baile contenía la respiración. Y la decisión de exhalar descansaba en una orden que quizás tendría que dar. La ironía fue que mi padre fue quien colocó las últimas piezas en el tablero. En su esfuerzo por parecer importante había insistido en invitar a algunos de mis amigos militares. Los paseó por la recepción, presentándolos con un magnánimo gesto de su mano como los pequeños compañeros de ejército de Sara. No tenía ni idea de que estaba presentando a su cuñado, un hombre que vende seguros, a un analista de criptografía de la NSA y a un operador de la Fuerza Delta de nivel 1. El operador, un hombre que podía desmantelar una habitación con sus propias manos, simplemente sonrió educadamente, le estrechó la mano al hombre y dijo que era un placer estar allí. Cruzó mi mirada desde el otro lado de la sala, y me dio una sutil mirada de complicidad. Éramos fantasmas en una fiesta, manteniendo una cobertura perfecta ante la deslumbrante ignorancia de nuestro anfitrión. Mi padre pensó que el evento más importante del mundo estaba sucediendo en ese salón de baile. No tenía idea de que a 50 kilómetros de distancia, en un búnker reforzado, se estaba debatiendo el destino de miles de personas, y ellos esperaban mi señal. El insulto de mi padre quedó flotando en el aire, espeso y sofocante. La risa educada y forzada se había apagado, dejando un espacio de incómodo silencio alrededor de nuestra mesa. Fue en ese silencio que el mundo comenzó a cambiar. Comenzó como una sensación más que como un sonido, una profunda vibración rítmica que se podía sentir en las suelas de los pies. Algunos invitados miraron a su alrededor confundidos, quizás pensando que era el bajo de la próxima canción del DJ. Pero yo conocía ese sonido. No era música. Era el sonido de rotores de helicópteros entrantes. Un ritmo percusivo que señalaba la llegada de un mundo que mi familia no podía comprender. Luego llegaron las luces. Un destello estroboscópico de rojo y azul barrió el salón de baile, pintando las opulentas paredes con los colores de una emergencia. Las luces danzaron sobre el pastel de bodas de 5 pisos y se reflejaron en los amplios y aterrorizados ojos de la organizadora de bodas. Fuera de las grandes ventanas, una caravana de Suburban negros se había detenido en la entrada del club de campo. No con sirenas a todo volumen, sino con una eficiencia silenciosa e imponente que era mucho más aterradora.
No irrumpieron en la fiesta, la anexaron. La fantasía cuidadosamente curada del día perfecto de mi hermano estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Un hombre se separó del vehículo principal y caminó hacia la entrada. Se movía con una gracia líquida que era a la vez tranquila y depredadora. Un hombre perfectamente cómodo con la interrupción que estaba causando. Entró en el salón de baile y una ola de silencio lo siguió. Era alto, vestido con un traje oscuro perfectamente cortado con un auricular discretamente incrustado en su oreja. Sus ojos fríos y analíticos recorrieron la sala una vez, me encontraron y se fijaron en mí. Ignoró los jadeos de los invitados. Caminó directamente más allá de la mesa principal donde mi hermano y su nueva esposa estaban sentados, sus sonrisas congeladas en sus rostros. Era un tiburón cortando el agua, y todos los demás eran solo coral. Se detuvo en nuestra mesa, creando una burbuja de intenso silencio gravitacional. Mi padre, hinchado de arrogancia y varias copas de vino caro, se adaptó inmediatamente. Se puso de pie cuadrando los hombros en una patética imitación de su antiguo aporte militar, posicionándose entre la gente y yo. Estaba jugando el papel del patriarca, el protector del rebaño. ¿Puedo ayudarle?, preguntó su voz rezumando con descendencia. Este es un evento privado. El agente ni siquiera le dedicó una mirada. Su único enfoque, su único mundo era yo. Comandante Jensen, dijo su voz baja y tranquila. Sin embargo, resonó en la sala silenciosa con absoluta autoridad. Ha surgido una situación. Fue entonces cuando mi padre cometió su último y fatal error. Se burló. Un sonido corto y desagradable de incredulidad. Está equivocado, dijo inflando aún más el pecho. Soy el coronel Jensen. Señaló hacia mí con un despectivo movimiento de mano. Ella es solo una capitana. Usó los rangos como armas. La única medida de valor que entendía. Confiado en que acababa de corregir el error de este hombre. Por primera vez el agente movió la cabeza, girando lentamente la mirada para encontrarse con la de mi padre. La mirada en sus ojos no era de enojo ni de molestia. Era un destello de puro hielo armado, la mirada de un depredador, momentáneamente distraído por un insecto ruidoso. Con todo respeto, coronel, dijo el agente, la cortesía profesional hacía que las palabras cortaran aún más profundo. Mis órdenes son para el comandante Oracle Jensen. Oracle. El nombre en clave cayó en la sala como una bomba de 10 toneladas. Observé la cara de mi padre. Él era exmilitar. Sabía exactamente lo que significaba esa palabra. Un nombre en clave así no se daba. Se ganaba en las sombras y los secretos. Hablaba de un nivel de autoridad y responsabilidad tan lejano a su propia experiencia que bien podría haber sido de otro planeta. La sangre se le drenó del rostro, dejando una máscara gris y pálida de horror. La arrogancia, la condescendencia, toda una vida de superioridad presumida, todo se desmoronó en polvo en un solo segundo. La jerarquía de su mundo había sido demolida pública y violentamente. El agente volvió su atención hacia mí, su deber cumplido. Señora, dijo como si fuéramos las únicas dos personas en la sala. Marine One está esperando, a 5 minutos de distancia. El presidente está en la sala de situación. Le está pidiendo por su nombre. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mi hermano Luke, el hombre de la hora, era una estatua. Con la mandíbula floja. La boda perfecta, completamente e irrevocablemente olvidada. Mi padre no solo se sentó. Tropezó hacia atrás en su silla como si lo hubieran golpeado. Un hombre roto cuyo mundo entero se había hecho añicos frente a sus amigos, su familia y su preciado hijo. Vi todo en sus ojos muy abiertos e impasibles. La repentina y horrible comprensión de cuán pequeño era realmente su mundo. Yo, por otro lado, sentí una extraña y fría calma instalándose en mí. Me levanté mi postura perfecta, y alisando el frente de mi uniforme de gala. No había triunfo en mi corazón. No había necesidad de un te lo dije. La situación era demasiado importante para eso. Miré a la gente a los ojos y asentí de forma concisa. Entendido. Me di la vuelta y salí del salón de baile con él, sin mirar atrás a mi familia. Al salir al aire fresco de la noche, el sonido de los rotores del helicóptero creció de un susurro distante a un rugido ensordecedor,
un ruido potente y atronador que ahogó las últimas notas agonizantes de mi antigua vida. Toda mi vida, mi padre me había dado conferencias sobre la cadena de mando. Al final, él aprendió que mi cadena de mando comenzaba en la oficina oval. No estuve allí para ver las consecuencias. Mi mundo ya se había reducido al zumbido de la cabina de un helicóptero y al teléfono satelital seguro que me pusieron en la mano, pero mi primo Liam me lo contó más tarde. Dijo que la recepción de la boda no terminó tanto como implosionó. En el momento en que me fui, una onda expansiva de susurros desgarró el salón de baile. Los invitados se apiñaron en grupos confusos y emocionados, todos mirando hacia la mesa principal. La banda había dejado de tocar. El pastel de 5 pisos permanecía intacto. La celebración había terminado. Mi padre y mi hermano se quedaron sentados allí, aislados en el brillo de las arañas. Los focos que habían anhelado desesperadamente toda su vida finalmente los habían encontrado. Pero en lugar de iluminar su éxito, los expusieron como humillados y completamente irrelevantes. Ya no eran los anfitriones orgullosos. Eran reliquias en un museo de su propia arrogancia destrozada. Liam dijo que observó a mi padre durante un buen rato, vio a un hombre completamente y totalmente roto antes de caminar hacia mi silla vacía. Recogió silenciosamente mi abrigo y mi bolso, y sin decir una palabra a nadie, se fue. Mis amigos del ejército, los profesionales consumados que eran, ya habían desaparecido, deslizándose en la noche en el momento en que la misión se hizo pública. Simplemente se habían desvanecido de nuevo en las sombras donde pertenecían. Un año después, estaba parada en el jardín de rosas de la Casa Blanca. El aire era cálido y olía a césped recién cortado y flores en flor. Ya no llevaba uniforme sino un sencillo traje civil profesional, parada a pocos metros detrás del presidente de los Estados Unidos mientras él estaba en el podio. El clic de 100 cámaras era un ritmo suave y constante de fondo. Mi vida era diferente ahora. Era una asesora de seguridad nacional de alto nivel, una de las personas que informaba a la persona en ese podio sobre las amenazas que se gestaban mientras el mundo dormía. Durante su discurso, el presidente habló de un delicado incidente internacional del año anterior, una crisis global que se había desescalado con éxito y discreción, salvando incontables vidas. Sus palabras estaban desinfectadas para el consumo público, despojadas de los aterradores detalles que yo conocía tan bien. No usó mi nombre. No mencionó mi nombre en clave. Mi trabajo nunca sería de conocimiento público. Pero al terminar esa frase hizo una sutil y deliberada mirada en mi dirección, un silencioso reconocimiento que pasó entre nosotros. Fue un asentimiento de profundo y silencioso respeto en el escenario mundial. En ese momento sentí una paz que ningún brindis, ningún elogio público de mi familia jamás podría haberme dado. Esto era real. Esto se lo había ganado. Había encontrado una nueva familia. No se reunían para bodas o días festivos, sino en salas de conferencias seguras en lo profundo del aparato de seguridad nacional. Mi equipo era una colección de las mentes más agudas que jamás había conocido. Generales curtidos de 4 estrellas que habían olvidado más sobre estrategia de lo que mi padre jamás supo. Brillantes analistas de la CIA tatuados que veían el mundo en código y diplomáticos de carrera de ingenio agudo que podían desarmar a una nación hostil con una sola frase. Ya no era solo una miembro. Estaba dirigiendo las presentaciones, parada al frente de la mesa. En esa sala, no había niño dorado, ni invisible. Solo había competencia. Debatíamos, discutíamos, desafiábamos las suposiciones de los demás con una honestidad intelectual brutal que se basaba en una base de respeto mutuo. No les importaba mi apellido, la carrera de mi hermano o el rango retirado de mi padre. Les importaba mi análisis. Confiaban en mi juicio. Esta era una familia forjada no por la sangre o la obligación, sino por la crisis compartida y la confianza inquebrantable. Me vieron tal como era, y me valoraron por ello. El contacto final llegó un martes por la tarde. Estaba en mi apartamento de DC rodeada de cajas de embalaje, preparándome para un nuevo destino en el extranjero. Mi teléfono vibró en el mostrador. Era un mensaje de texto de mi padre. Luke volvió a ser promovido. Mamá y yo estamos muy orgullosos. Leí las palabras y no sentí nada. Ni ira ni satisfacción, solo un eco silencioso y hueco.
Las palabras eran un intento desesperado y torpe de construir un puente hacia una hija que nunca había conocido, de reclamar una pieza de un legado que nunca había apoyado. El orgullo de un extraño. Era demasiado tarde. Una sola gota de lluvia en un desierto de indiferencia. Coloqué el teléfono boca abajo en el mostrador sin responder. Mis acciones fueron mi respuesta. Caminé hacia mi escritorio y cogí una fotografía enmarcada. Era de mi equipo del NSSE tomada después de una agotadora operación de 36 horas. Todos exhaustos pero sonriendo. Una sonrisa real de victoria compartida. La envolví cuidadosamente en plástico de burbujas y la coloqué suavemente en una caja etiquetada como esenciales. Esa era la familia que me llevaba conmigo. Mi padre creía que un legado era el nombre que te daban. Aprendí que un verdadero legado es el nombre en clave que te ganas en la oscuridad y los resultados que entregas a la luz.